Bueno, decirles que el día de hoy vamos a trabajar, a ver esta veintena, la veintena de Xocotl Huetzli. Xocotl como fruto, ¿no? Un fruto. Huetzli, caer, ¿no? Entonces, como que la veintena nos habla del fruto maduro que cae. ¿Por qué? Fíjense. Tlaxochimaco florecen las flores. Después de acá floreció, ¿qué? El fruto empieza a madurar. Al madurar, cae. Todo un proceso. Después de esta veintena viene de Ochpanilistli. Todos esos frutos que ya cayeron, hay que barrerlos, ¿no? Es algo curioso y algo hermoso que los abuelitos lo fueron siguiendo esta parte. Claro que no fue de la noche a la mañana, tuvieron que observar mucho, tuvieron que experimentar mucho. Y yo les decía, terminando el curso de Tonalpohualli, que iniciamos el 21 de septiembre, sábado y domingo, y se van a grabar estas clases también para que estén en YouTube y cuando tengan tiempo, a su ritmo de ustedes puedan ir aprendiendo, ¿no? Todo esto, el de Tonalpohualli desde cómo voy a correlacionar el año gregoriano con el año mexica o el año nahuaca, desde por qué es año gregoriano, antes del año gregoriano era el año juliano, ¿no? Y todo esto, y cómo ha quedado impregnado, por ejemplo, los nombres de los días, decía un hermanito, dice, oiga, usted que habla náhuatl, ¿cómo se dice lunes en náhuatl? Le digo, no, no sé, la verdad. ¿Para qué te voy a engañar? No sé. Sí, dice, yo sí sé cómo. Lunes. Nomás le agregas el TL. Le digo, no, no me quieras inventar cosas. Dígame por qué. ¿Por qué le estoy inventando? ¿Estamos creando? No, señor. No me vas a crear los nombres de los días en náhuatl. Ya existen. ¿En serio? Claro. Para nuestros ancestros, contaban los días de 20 en 20 en 20 y cada día tiene nombre de una energía. Zipactli, Yehyecatl, Cali, Huespali, Cuatl, Miquisli, Mazatl, Tochli, Atl, Itzcuintli, Ozomatli, Malinali, Acatl, Ocelotl, Cuautli, Coscacuautli, Olin, Tecpatl, Kiawitl y Xochitl. Son los 20 días, mi hermano. Y llevaban una cuenta del tiempo de 20 en 20 y a este 20 le llamaban como Sempowal Tonal Ilwi. Sempowal de Sepowal y de una cuenta que está aglutinado de 20, equivale a una cuenta. Sempowal, la cuenta de una unidad de 20 tonal, tiene 20 energías. Ilwit, ¿por qué Ilwit? Cuando en náhuatl es fiesta, ¿no? En náhuatl es fiesta, Sempowal Tonal Ilwit. ¿Por qué es fiesta? Bueno, porque cada día, si tú lo quieres ver así, como acabamos de ver con Xochitl, si tú lo quieres ver así, el día de hoy es una gran fiesta. Ah, pero en nuestra mente tenemos la palabra fiesta. Ah, pues sí, comida, filetes, música, baile. Nos han hecho creer que eso es fiesta. Y no, para nuestros abuelos, Iluit es como ceremonia. Iluit es como vivir en armonía. ¿Qué pasa cuando hay una fiesta? Te diviertes, lo disfrutas, ríes, bailas, gritas, ¿no? Esa es una fiesta. Entonces te está diciendo que en estos 20 días es un deleite, es un disfrute, desde que empieza con Zipacli hasta que termina con Xochitl, es una fiesta. Por eso te dice Sempowal, Tonal, Ilwi. Los 20 energías que los empleas como toda una fiesta, toda una ceremonia.
Pero ceremonias que hoy me levanté, y ahora, el día de hoy, tienes que salir a triunfar. El día de hoy, no importa lo que pase, ¿sabes? Sabes que te amo, sabes que para mí eres importante, ¿no? Esa es la fiesta, esta es la ceremonia. Desde saludar al sol, estoy haciendo una ceremonia. Agradezco al aire, agradezco a la tierra, me agradezco a mí mismo porque acabo de abrir los ojos, ¿no? Porque precisamente es eso. A veces no llegamos a dimensionar de que el día de hoy pudimos nosotros abrir los ojos. Cuando hay gente que ya no los abrió. ¿Por qué? Tal vez se accidentaron y acaban de perder la vida. Tal vez estaban en una enfermedad terminal y acaban de terminar con su vida. Tal vez por la edad se quedaron en ese sueño profundo. Y tú que tienes la oportunidad del día de hoy, estar sano, estar vivo, tener un trabajo, tener una familia, tener a un grupo de aprendizaje, y dices, qué desgraciado soy, qué desafortunado soy, pobre de mí. Decía una hermanita, nadie me quiere, mejor me como un gusanito, dice la canción. Imagínense. ¿Y por qué no tomamos la actitud del gusanito valiente? Aún aunque me digan, no puede ser lo que tú estás pensando, es una locura. Decir, lo voy a lograr. Voy a volar esos cielos tan hermosos. De eso habla las veintenas. De eso habla los tonales. Y entonces me dice el hermanito, maestro, maestro, en 5 minutitos me dio la cátedra de la vida que yo he estado buscando. No le digo, pero también te agradezco porque me hayas escuchado, ¿no? Me regresa con la siguiente frase. Cuando el alumno está preparado, listo y puesto, el maestro llega. Ujú. Y le digo, ¿y sabías? ¿Y sabías que el maestro se te va a manifestar de diferentes formas? Dígame, ¿cómo? Eh, un problema es un gran maestro, ¿no? Como esa anécdota que les decía. Un señor me empieza a decir, no, pues que maestro, usted se me está haciendo mal. Por mí fuera, yo ya lo corrí. Ese es el maestro. Ese es el maestro que me está enseñando a reconocer mis errores. Si es que son errores. Él cree que son errores. Adelante, no pasa nada, ¿no? O como aquel que dice, eres un embustero, o eres un mentiroso, eres... Gracias por decírmelo, porque si tú no me lo dices, no me daría yo cuenta. Te agradezco infinitamente, hermano. ¿Y qué estás haciendo? Dice mi papá, lo estás atando de manos. Ya no podrá atacarte. ¿Por qué? Porque lo estás confrontando con el amor, con el entendimiento. Le dices, claro que te entiendo. Es eso yo lo estuve analizando precisamente como cuando decía en la Biblia Jesús, ¿no? Se te da una cachetada, pon la otra mejilla. Y yo lo entiendo diferente, que les digo, gracias, te agradezco por decirme esto que tú me dices. En verdad te lo agradezco. Si los demás no me lo dices, perdón, si los demás no me lo dicen, tú fuiste quien me lo acaba de decir. Gracias. ¿Y qué tiene que ver con lo que les estoy diciendo? Tiene que ver con esto. Si nosotros ya somos un fruto maduro, ya podremos fijar semillas en la tierra, en la mente, en el corazón de los demás hermanos. Contra Xochimaco,
Con la veintena de la Xochimilco, cuando florecen las flores, ya florecí. Después de la flor viene un frutito, ¿no? Vamos a ponerlo de ejemplo, la guayaba. La guayaba florece. Después se forma la bolita de la guayaba, ¿no? Empieza a madurar. Ya maduró, cae del árbol. Ya está listo para comerse o ya está listo para echar raíces. Lo mismo pasa con nosotros. Si asumimos este proceso, hermanito, vamos a convertirnos en ese fruto maduro, sin importar nuestra edad. Y eso se lo podremos decir a los jóvenes. Hay jóvenes viejos y hay viejos jóvenes. Hay jovencitos de 15, de 12, de 13 años que están cansados, que lo único que quieren es prender la televisión y estar viendo la serie. Ándale, viejito, ponte a barrer, ayúdame a lavar los sanitarios, ayúdale a tu mamá, ayúdale a tu papá, haz esto. Estoy cansado, mamá, estoy estresado. Con la energía que tienes, ahí está el joven viejo. Y el viejo joven es ese viejo que por su, por su edad, pero ya te está haciendo esto, ya está dibujando, ya está cantando, ya está barriendo, ya está leyendo, ya está compartiendo la palabra. Está con esa energía juvenil, con el Islilton, con el del rostro pintado, el coyotito joven. Y eso es lo que nos invita en los amos. Y esto que es lo que nos invita, dice, al ser fruto maduro, sí, sé el fruto maduro, pero lleva en tu espíritu, en tu corazón, con el pilchin tecustli, esa energía vibrante. Chocot, fruto, nosotros somos un fruto, cae, podemos caer de ese fruto y sembrar nuestra semilla. Hace ratito ustedes ya lo compartían, los hermanitos, cuando dicen, oiga, yo ya aprendí esto. Ah, ese fruto ya va, ya lo aprendiste, pero síguelo practicando para que madure bien y después de ahí parta la semillita. ¿Cuál va a ser la semillita de tu experiencia? Ahora le compartes a otros, a otros, a otros. Porque así funciona con los abuelitos, huehuetecolo. Ellos, de su experiencia, como el abuelito Teófilo y la abuelita Xochitl, de su experiencia empiezan a compartir. Pero no dicen, yo hice esta hazaña, hice esto. No, dicen que así sucedió, les voy a contar. Y te empieza a contar con lujo de detalles. ¿Por qué? Porque es su experiencia. Pero hay algo que no le permite decir, no, no. Dicen que así pasó. Y justo eso es lo que nos dice aquí de Xocotluetzi. Cuando caen los frutos. ¿Por qué caen los frutos? Porque están maduros. Por eso nos dicen algunos, ya madura, ¿no? Ya hazte consciente de que eres un adulto. Hay hijos que tienen 35 años, que tienen 40 años, todavía están con mami, todavía los mantiene mami, todavía los mantiene papi. No, sí, mijito, si quieres estar en la casa, tienes que aportar para tus gastos, tienes que aportar para eso, tienes que aportar. Enséñate a ser responsable, ¿no? Esa es la veintena que vamos a hacer. Esta gran ceremonia muy hermosa. Todavía se siguen practicando en algunos pueblos. Aquí en la montaña, no me van a dejar mentir los que hayan conocido, hayan venido. Este 15 de septiembre, el día de la independencia, que nos dicen la independencia, pero bueno, ¿verdad? Todavía se practica. Aquí en el pueblo de Tlamajalcingo del Río, para el palo encebado que le llaman, se, el comité de padres de familia va de casa en casa. Oiga, venimos a invitarlo a que si quiere colaborar con algo para el palo encebado, ya sea una cooperación, ya sea una cubetita, un morralito,
de lo que tú hayas obtenido de tu cosecha, de tu trabajo. Hay alguien que dice, yo voy a dar un rebocito, yo voy a dar una cubetita. Yo les doy mi cooperación, no compré nada, pero tenga 100, 200, 300, hasta 400 pesos. Hay personas que dicen, no, pues yo voy a dar 1000 pesos. Y les invitan a todos. Y los que tienen algún negocito, alguna tienda, les van pidiendo, no, lo que usted quiera ofrendar. No, pues es que yo vendo aquí, yo vendo fruta. Yo les doy fruta, claro, no pasa nada. Hay alguien quien tiene a lo mejor ganado, ¿no? Tiene puerquitos. Yo les regalo un puerquito. No, claro, adelante, ¿no? Lo más importante también es colaborar. A todo esto, ¿a qué nos lleva? En esta veintena, en esta parte de lo que cuelgan aquí, claro, actualmente, y todavía se sigue practicando, es la cosecha que tú has, del fruto, el fruto de tu trabajo que tú has hecho, lo puedas poner en ese arbolito y lo puedas compartir con los que quieran participar en este trabajo, en esta ceremonia. Y el árbol, ¿qué simboliza el árbol? Simboliza la conexión de la tierra con Xiuhtecu. Que tú, como persona, que tú, como parte del cálculo y como parte de la comunidad, claro, actualmente es una comunidad, es un pueblo, agradeces por la armonía que te dio el abuelito Fuego, porque te permitió iniciar tu siembra. Acabas de sembrar y ya estás cosechando tus elotitos. Tal vez todavía no comes, a lo mejor todavía no comes elotes, pero vas a tener gilotitos. Recuérdense que ayer en la clase les decía, dentro de 8 días es el novenario de Shilo Cruz, que es la celebración de Shilona, Shilone, Yo no sabía. ¿no? De los elotitos en la fiesta de los elotitos tiernos, ¿no? Entonces, todo aquí está presente todavía, ¿no? Ahora, en la antigüedad, claro, y desde ahora el poste que le ponen, en la antigüedad pues se le echaba el manteca de coyote o de jabalí, y actualmente pues se le agrega el cebo de chivo, de vaca, para que sea resbaloso. Y nos da una enseñanza este árbol que se pone en medio, ¿no? Nos habla precisamente, nos enseña que estos jóvenes que son seleccionados, que van a bajar esos frutos, se les enseña que para lograr esos frutos, pues debe de haber un esfuerzo. Uno, que para lograr bajar esos frutos o esos premios que ahora ponen cubetas, así cositas, tienen que trabajar en equipo. Dos o tres tienen que sostener la base, sube y baja y ya lo comparten entre todos. Ahí está la enseñanza de trabajar en comunidad. Para lograr grandes cosas hay que trabajar en comunidad. Ahora bien, esta veintena, de acuerdo a esta correlación, inicia el día 8 de septiembre. Ah, bueno, y van a decir, ¿y por qué hoy usted dice, hoy precisamente estamos a 7? ¿Por qué usted dice que es 8? Bueno, por el año en que está vibrando a partir de las 6:45 y mañana 8 de septiembre vamos a estar vibrando ya con la energía de la veintena de Xocohuetzi o de Xocohuetzi. Ahora bien, termina el 27 de septiembre y el 27 de septiembre inicia lo que es la fe, la fiesta a Centeor, a la fiesta de San Miguel Arcángel en el sincretismo religioso y llegan en esta veintena los abuelitos grandes, los abuelitos que fallecieron ya
de una edad adulta, a los abuelitos de nuestras otras vidas que vivimos nosotros, ¿sí? Y coincide que en esta veintena todavía estamos vibrando con la trecena de Secuautli, después vamos con la trecena de Setochli, termina la veintena de Xocotluetzi, inicia una nueva cuenta de 260 toneladas. ¿Sí? Fíjense cómo está sincronizado todo. Nos dice, los nombres dados a esta veintena indican los ritos, las ceremonias principales que se celebran en ella. ¿Cuál es? Xocotluetzi. Hace referencia al Xocot, al tronco que había sido colocado en el templo mayor en la veintena anterior. Desde la veintena anterior, desde Tlaxochimaco, ya estaba el poste, ¿no? También alude a una imagen de la pasta que se colocaba en lo alto de un palo y que se precipitaba al suelo, ¿sí? En, este, en esta ceremonia justamente el árbol, el árbol de la vida, habla de la conexión de estos dos mundos, del Ilhuicas del universo, con el mundo terrenal, en donde nosotros podemos conectar, de dar los frutos, de presentar qué es lo que estamos logrando. Precisamente por eso escogí esta veintena de Tlaxochimaco para hacer estos ejercicios. Ya florecimos. Ahora como frutos, en esta veintena de Xocotluetzi, ¿qué frutos vamos a estar dando? Porque los vamos a seguir practicando estos ejercicios. Yo, en las mañanas, les voy a estar mandando, hoy es Zipacli. El día de hoy, Zipacli nos invita a que hagamos, observa, calla y aprende, pero también vayamos haciendo estas acciones. Les voy a ir recordando. Si ustedes quieren, los pueden ir haciendo. ¿Ah? Muy bien. También en esta veintena viene la fiesta de Micaelui. Alude a las fiestas dedicadas a los difuntos mayores que complementan realizadas en la veintena anterior. En la veintena anterior estuvimos viendo que fue Tlaxochimaco, justamente también estaba la fiesta de los niños que fallecieron, ¿no? De los pequeños, de los difuntitos pequeños. Estas festividades desaparecieron aparentemente al comienzo de la época colonial, aparentemente, ¿no? ¿Por qué desaparecieron? Bueno, porque dijeron que era hechicería, que bueno, adoraban al demonio y no sé qué tal. Hasta que el poblado de Acolman, la iglesia católica, permitió que se iniciara un altar de ofrenda de muerte. Los religiosos cristianos no tuvieron más remedio que sincretizarla, o sea, unirla a su celebración de los fieles difuntos en los primeros días de noviembre, donde hasta estos días siguen vigentes las típicas ofrendas en las casas y en los cementerios de muchos lugares de nuestro país. En la antigüedad se colocaban las ofrendas en los momosti, ¿no? En esos altarcitos de los patios ceremoniales y en las casas. En ellos se cantaban memorias, ¿no? Se cantaban memorias recordando sucesos relativos a los que ya habían desaparecido. Las danzas en su honor eran reposadas y rítmicas, ejecutadas con cantos de mujeres y hombres. Los adornos en las celebraciones eran de flores de cempasúchil, de cempoalxochitl, flores blancas y otras de un rojo intenso. Se decía que los muertos en esta veintena llegaban a convivir con los vivos y con los manjares que en vida habían preferido, con sus ropajes e implementos que habían utilizado en vida. Se les honraba animándolos a volver al año siguiente. Esto, precisamente, nos pone en un contexto en esta veintena. Nuestros abuelos en aquellos tiempos lo celebraban precisamente en estos días.
Pero ¿qué es lo que hicieron los cristianos, los evangelizadores? ¿Verdad? Dijeron, bueno, vamos a negarles, vamos a obligarlos que no hagan sus ceremonias, lo van a seguir haciendo. Y lo siguieron haciendo, hermanitos. En secreto, lo siguieron haciendo. Nuestros abuelos fueron muy inteligentes que lo sincretizaron. O sea, dice, está bien, pongo en práctica tu religión, pero aquí practico lo mío también. ¿No? No sé si ustedes hayan visto la película de precisamente de Zapata, ¿no? Donde habla eso, ¿no? Van con la procesión, se cae el santito y en medio iba la energía, el monolito de nuestros ancestros. Lo que yo les decía, voy yo a la iglesia, claro, le llevo flores al santito, a la Virgencita de Guadalupe. ¿Pero qué flores le llevo? De cempasúchil. Pero a la Virgencita le gustan las rosas de Castilla. ¿Y a quién le llevo las flores de cempasúchil? A mi Tonantzin. ¿Y quién es mi Tonantzin? Mi honorable madre, tierra. Pero dice el cura, oh, sí, claro, este indio, mira cómo aceptó mi religión. Ujú, tú lo crees ignorante, claro. Pero bueno, entonces, toda esta festividad del Día de Muertos es en esta veintena. Ojo, en esta veintena. Entonces, en esta veintena podemos conectarnos con nuestros abuelos. Abuelos. ¿Quiénes? Nuestras vidas pasadas. Por eso les contaba del abuelito Teófilo, porque él estuvo trabajando con esto. Y él es el que decía, pues yo iba en ese túnel y sentía cómo me desgarraba, mi cuerpo me dolía, pero cuando llegaba allá, otra vez llegaba llorando. ¿Por qué? Porque iba llorando, porque me iba yo desprendiendo de todo lo que yo aprendí y llego como algo nuevecito, dice de paquete. ¿No? Entonces, esa parte es lo que podemos hacer estos ejercicios de conectar con los abuelos, de pedirles sabiduría. Ajá, porque podemos decir, bueno, pues es que yo no sé a qué se dedicaba mi abuelo, pues no te preocupes, lo llevas acá en tus vidas pasadas. Son 7 generaciones con los que te puedes conectar aún que están con ese conocimiento. ¿Sí? Entonces, en esta veintena que estuvimos viendo de Tlaxochimaco, cuando florecen las flores, pues precisamente, ¿no? Precisamente estuvimos celebrando con los pequeñines, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros hermanitos que fallecieron a esa edad. Nos dice que en esta celebración, en honor a Xiuhtecutli, ujú, es el regente de esta veintena. El regente de la veintena anterior fue Huitzilopochtli. Ojo, de la veintena anterior. El colibrí izquierdo. Las flores, el colibrí. El colibrí como ese mensajero del Mictlán. Está conectado, por supuesto. Xiuhtecutli es que el que está aquí en el centro. Conecta con Mictlampa, conecta con Tlalticpa. Tlalticpa, que es el plano terrenal en el que está. Mictlampa, ese es otro mundo. Por eso está aquí en medio, Xiuhtecutli. También se dice que es el guardián del portal de ir aquí, a Mictlampa, a Tlalticpa. Por eso está aquí Xiuhtecutli. Está por algo. Xiuhtecutli el centrador, el señor color celeste, simbolizando el calor que nos lleva desde lo alto, que nos llega desde lo alto. Las danzas específicas eran circulares en torno a un poste que era clavado en la plaza.
en el cual había sido escogido especialmente en el monte y traído hasta la población con mucho respeto. Se le ponían adornos de papel blanco, cortado en tiras angostas y anchas, como estelas que ondeaban con el viento. En la punta eran colocados algunos tamales y objetos preciados, como el escudo y las flechas de Xuteco, cuya imagen era colocada en una parte más alta, estaba hecha de soali, ¿no? El palo se engrasaba con manteca de coyome, de coyote, de jabalí también, para hacer difícil el ascenso de varios jóvenes que eran escogidos para esta especie de competencia. El que lograba apoderarse de las cosas era aclamado por los presentes y tenía el deber de desmenuzar la imagen en pequeños trozos y convidar a la gente que estaba cerca del palo. Este palo es el origen del fuego conocido como el palo encebado, tan popular todavía en las ferias pueblerinas. ¿Sí? Tal vez, tal vez esta ceremonia ya no tenga, ya no se le dé el mismo conocimiento. ¿Por qué? Porque precisamente pues se va perdiendo, ¿no? Pero ahí está, hermanito. Algunos dicen, no, todo esto ya se perdió. No, ahí sigue. ¿Quieres conocer más del de los abuelos? Vete a un pueblo donde todavía se hable la lengua náhuatl, se hable la lengua materna, no tan solo el náhuatl, de otros idiomas. Vete con ellos y podrás encontrar esa información. Solo debes aprender a observar, callar y aprender. ¿Por qué? Porque si tú llegas y dices, no, 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 eso no se hace así, lo debemos de hacer así porque yo lo leí en un libro de un antropólogo, de un investigador extranjero, ya no te van a querer confiar. No, ya ni le inviten que se vaya para allá. ¿Cómo nos va a venir a imponer si nosotros lo venimos trayendo por tradición? Juzgar. No, no, así no se hace, ¿eh? Eso no debieron de hacerlo. Debieron de hacerlo de una otra forma. Ya no les van a invitar. Aprender por ti mismo. Ah, bueno, en el libro dice esto. No quiere decir que no está bien lo que está en los libros. Claro que sí es válido. Veo en el libro y cómo se practica. A ver, cómo se correlaciona. Tal vez en el libro viene un registro que se hizo una conclusión, pero ahora tú ya lo ves cómo lo practica. ¿Cómo le harías? Como esa enseñanza de levantar la sombra. ¿No? Si te espantas, te levantas la sombra, que es tu energía. En el libro te dice, no, tienes que rezar esto, tienes que hacer esto, tienes que utilizar estas herramientas, pero lo estás viendo cómo lo está haciendo alguien más, una persona que lo está practicando. Y dices, oiga, pero ese rezo que usted hizo no debe de ir. Te va a decir, lo que acabo de hacer funciona. Y si funciona para mí esa es mi verdad. Que tu verdad está en el libro, adelante. Justo eso. El primer principio básico, observa, calla y aprende para que puedas seguir trabajando. Les decía yo, las enseñanzas de los abuelos no dice, a ver, hoy vamos a ver esta temática. Se hace esto y esto. Por lo general, no. Alguien dice, oigan, ¿por qué no hablamos de esto? Bueno, hablamos. Cada quien empieza a compartir su experiencia y tú tienes que discernir cuál es la enseñanza que te están dando y cómo te lo están dando. No vas a llegar, como les decía yo, llevo mi bitácora. A ver, la primera pregunta que le voy a hacer a abuelito. Contésteme esta pregunta. No te lo va a decir, porque no es la forma de cómo ellos aprendieron a compartir y les enseñaron, ¿no? Es escucha, observa, aprende, ¿no? Bueno, dentro de esto, hermanitos, dentro de esta veintena, que vamos a hacer ceremonias para los abuelos que ya fallecieron. Ujú.
Por eso, este 13, viernes 13 de septiembre, nos vamos a reunir para ponernos de acuerdo de cómo vamos a celebrar el fuego nuevo, el encendido del fuego nuevo, que lo vamos a hacer en el año 2027. ¿Y qué necesitamos? ¿Cómo nos vamos a preparar para esa fecha? ¿Qué hay que hacer para llegar ya con ideas, ya con planes específicos? ¿Lo vamos a hacer de manera presencial? Sí. ¿Virtual? Para los compañeros que no están cerca, lo vamos a hacer en virtual. En esta trecena, en esta trecena, Secuautli, hoy estamos aquí, miren. Se, Ome, Yei, Naui, Macuili, Chicuase, Chicuase, Chicome, Zipac. A partir de las 6:45 estamos vibrando con Chicome, Zipac. ¿Sí? Termina la veintena con Masat, Masatsin. Mañana vamos a estar, ¿qué? Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. ¿El viernes qué va a ser? Matlactliwanse, Matlactliwanome, 12 muertes. Viernes 13, 12 muertes. 6 y 6, la mitad de 12. La parte material y la parte espiritual. Por eso escogimos 12 en el año, 12 cuchillo de pedernal en el día, 12 miquisli, 12 muertes, 12, 12. En la veintena de Xocotluets. No lo elegimos al azar, ¿eh? Lo elegimos porque es un día muy propicio. Ahora bien, dice que en esta trecena nos llama a buscar visión elevada, la visión espiritual, a adquirir la habilidad de volar sobre los problemas, planeando y ejecutando con arrojo lo que haga falta para trascender. Se nos pide desapego para poder ser libres y volar en donde nuestro anhelo más legítimo nos lleve. Es un tiempo, en esta trecena, es un tiempo bueno para los negocios y todo aquello que genere prosperidad material. No olvidar disfrutar de la belleza de la vida con mesura y moderación. Esta trecena también está dentro de esta veintena. ¿A qué nos está invitando, hermanito? Claro que a volar con esa visión. ¿Se acuerdan ustedes que acabamos de terminar con Shuchi? Ahora, después de que hicimos los ejercicios, tengamos esa visión hacia dónde queremos llegar. Hace ratito los hermanitos ya nos decían, yo sé que me hace falta, pero estoy dispuesto, y es lo que vale, estoy dispuesto a lograr mis objetivos, a lograr mi espiritualidad. Pero también es un buen momento para empezar a crear esos proyectos para la prosperidad material. Pero también hay que disfrutar la vida, dice, con mesura, con moderación, nada con exceso, todo con medida, decimos, ¿no? Entonces, fíjense, hermanitos, cómo es tan hermoso esto. Y nos empodera Xochiquetzali, el regente de esta trecena. Lo hermoso que nosotros florezcamos. Y Ixtlilton, el del rostro oscuro, el coyotito joven travieso en esa armonía. Por eso les decía, necesitamos de esta energía juvenil. Claro que sí, hermanitos. Vamos a transcurrir en esta trecena. Y fíjense, la 20, la trecena número 20. ¿Cuántas trecenas son? 20. En esta veintena
en esta veintena, vamos a vibrar, vamos a vivir con, con la última trecena. El ADC, Tosh. Termina la trecena con C más al. Viernes, sábado es venado más al. Domingo, el domingo, mañana en 8 días, estaremos iniciando con la trecena de uno conejito, que es la última trecena de estos 260 toneladas. ¿Eh? Fíjense. Dice, en esta trecena, el tiempo de Setochli se nos muestra como un periodo que cierras y abres ciclos. Cerramos un ciclo de 260, pero abrimos otro ciclo de otros 260. Es lo que yo les decía. Es como, miren, aquí. Aquí termina los 260, aquí en esta línea. Aquí está. Iniciamos acá abajito. Los 260 cerramos aquí. Cierra un ciclo de 260, inicia un nuevo ciclo de 260, pero va hacia arriba. No llega al mismo lugar. Por eso dice, cierra y abre ciclos. El conejito. ¿Por qué el conejito? Porque se le ocurrió a un abuelito, que sea el conejo. No, porque en el conejito, acuérdense que es muy fértil en ideas, en creatividad, en todo ese conocimiento. Es muy fértil el conejito. Y por lo tanto, nos va a dar esa fertilidad. Les decía yo, lo que tiene el conejito es que tiene muchas ideas, muchos proyectos, pero si nada más los tiene aquí en la mente, pues ahí se van a quedar. Necesito ordenar. ¿Qué proyecto primero? ¿Con qué empiezo con este proyecto? Este proyecto. En donde dice, abre y cierra ciclos, en donde podemos usar la inteligencia, el ingenio para generar nuevos proyectos, donde se nos permita, donde se nos es permitido el goce con moderación y nos debe de hacer reflexionar sobre los ciclos de la vida y el universo, ¿no? Con el conejito también vamos a analizar, a ver, ¿qué he logrado? ¿Qué he logrado al estar en este room? ¿Y quién es su regente? Xiuhtecuhtli, el centrador, el fuego. Terminamos estos 200 con estas trecenas. La trecena número 20, vamos a prender nuestro fueguito, nuestra fogatita o nuestra velita. Vamos a intencionar que cerramos este ciclo. Ahí está Xiuhtecuhtli. ¿Y quién? Itztapaltotec, el de las lajas, que se va poniendo. O sea, nos acabamos de armar con las trecenas, con las lajitas, como nuestra armadura. Pero es Xipetotec, de cambiar nuestra piel. Aquí está Xipetotec, miren cómo cambia de piel. Nos dice, está bien, ya viviste estos 200, Tonalti. Todos estos 200 días que tú viviste, que tú vibraste, ¿qué te lleva a cambiar? ¿Vas a cambiar? Claro, es la intención de que vayamos cambiando, vayamos vibrando. En esta trecena es tiempo de aprender mediante la faceta festiva de la vida. Ahora, faceta festiva. Que nuestra vida sea esa fiesta, ese Ilwil que les decía. Sempogaltonal Ilwil, que la de los 20 días sea una fiesta. ¿Y cómo lo voy a festejar? ¿No? Por ejemplo, hoy lo voy a festejar con Zipacli. ¿Y cómo voy a hacer fiesta con Zipacli? Convirtiéndome a mí mismo en Tonacatecutli y Tonacacihuatl. Energía femenina y energía masculina, armonizando. ¿Cómo? Voy a ser amoroso, empático, comprensivo, pero también voy a ser fuerte, guerrero, quien se defienda como la energía masculina, protector. Eso es lo que nos pide, claro. Esa es la fiesta, ¿no? Es un tiempo de aprender mediante la faceta festiva de la vida. A lo cual también se refiere a que nosotros podamos
decir qué es lo que estoy logrando, ¿no? Como, como, como Xiuhtecutli que está aquí y como Xipe-Totec, el Itztapaltotec que está aquí, ¿no? Se reúnen, dice, a ver, ¿qué hemos logrado? Este es el logro, miren, es un jarrito, es una bolsita, y esta misma como esta bolsita, no sé si ustedes lo han visto, que lo porta, ¿se acuerdan? En una clase lo veíamos, y no tan solo con nuestros abuelos, con los egipcios, con los sumerios, y están ahí plasmados, ¿no? Con esa bolsita. A donde yo he entendido, y es lo que me han compartido, que esta bolsita es la llave, es una llave. ¿La llave a qué? La llave a una nueva oportunidad diferente de vivir. ¿Por qué? Porque acabas de hacer una experimentación, porque acabas de vivir estas facetas, estas festividades, estas ceremonias de tu vida. Ese va a ser la llave para que tú puedas acceder a un conocimiento más elevado, a unas emociones mejor empoderadas. ¿O no es lo que queremos? La llave para poder acceder a vivir en armonía, a vivir en agradecimiento, a vivir justamente en ese amor propio, en ese amor desinteresado con los demás, ¿no? Entonces, este precisamente, Trecena, tiene el rumbo de Huizlampa, el rumbo sur, el rumbo de la fuerza de voluntad. La palabra Huitzlampa de Huitzli, espinas. Tlampa, el lugar de las espinas, literal es el lugar de las espinas. ¿O acaso no la disciplina duele? Si yo no estoy acostumbrado a leer, al momento de leer, híjole, me duele. No es que me tenga un dolor, sino que no te habitúas. Si yo estoy acostumbrado a comer alimento chatarra, me va a doler dejar ese alimento chatarra. Pero por mi bienestar tengo que aplicar esa fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad duele, lastima. ¿Por qué? Tu nombre lo dice. Tienes que poder. El rumbo de Huitzilopochtli, el rumbo del colibrí. Tienes que ser un colibrí, revestirte de ese plumaje hermoso. Tienes que ser el colibrí que vuela hacia atrás, hacia adelante, de cabeza. Tienes que ser el colibrí que a voluntad tienes que dejar morir este cuerpo que tenemos. Para nosotros, metafóricamente, ¿no? Al dejar morir es que no seguiré practicando los mismos hábitos. En este rumbo tenemos a Tlaloc y Chalchihuitlicue. Nos dice, fluye, vamos, fluye, no te detengas, lo que les decía hace rato. Aquí está un enorme obstáculo, voltealo. No te detengas, no te detengas, avanza. Es lo que nos pide, ¿sí? Y bueno, fíjense, hermanitos, el día 27 de septiembre terminamos un ciclo de 260 toneladas. Ya nos estuvimos preparando en esos 260, ahora vamos a renacer nuevamente. Justo lo que les decía del abuelito, decía, ahí voy en ese túnel, veo esa luz, salgo y ahí estoy llorando, soy un bebé. Vamos a iniciar el 27 de septiembre con un nuevo ciclo de 260 días. Sí, para los abuelos, con lo de las trecenas, no es de 365 toneladas, no, es de 260 toneladas en días. Y justo cada día es una gran festividad, ¿verdad? Nos dice qué ceremonia. Si ustedes se han dado cuenta en permíteme, creo que lo tendré por acá. Deme un minutito, lo pongo, se los comparto a escritorio.
Mm, Aquí está. Ahorita les comparto vía, vía Zoom. Ahí está, hermano. Son estos, miren. Se caminan por todos estos, miren. A partir del 27 de septiembre, vamos a iniciar nuevamente aquí, acá abajo. Estamos avanzando. Y aquí está Cecipacli. En la trecena, Cecipacli. Aquí está, miren. Iniciamos completos con una casa, con nuestra casa bien intencionada, con nuevos retos, con la fuerza de voluntad, con una lesna de un hueso de lesna hueso de ocelote y de maguey, y con este personaje la parte espiritual, empezar a danzar, seguir avanzando. Y tenemos aquí, miren, estas imágenes mánticas, las podemos ir leyendo. Ujú. Hoy estamos en Touchly, no todavía está aquí. Touchly Coffee debe ser esto. Aquí está Sequoia, ¿sí? Entonces, todos estos tonalty, ¿no? Kiawil Xochitl, aquí está Zipacli, Se, Ome, Yei, Nahui, Macuili, Chicuase, Chicome. El día de hoy estamos aquí, miren, hermanitos. Ahorita que entró esta energía, aquí está. Chicome, Zipacli, lo empodera, fíjense, Tonatiu, toda la energía de Tonatiu. Y aquí está un montículo. Tenemos precisamente la imagen de Tezcatlipoca que está emanando toda la energía. Ahí. Toda la energía de Tonatiuh. Tiene una flecha, esta es toda una lectura. Aquí está Zipacli. Hoy empezamos aquí. Tenemos a Zipacli. Chicome Zipacli. ¿Sí? Entonces, por eso les decía yo el caminar en las trecenas. Estamos todavía vibrando en la trecena de Secuautli. Aquí está, miren, Secuautli. Y vamos a terminar con esta trecena de Tochli, ¿sí? Aquí está la trecena de Tochli. Estas son las trecenas, son 260 tonal tienen estos cuatro grupos, ¿no? Aquí está. Estas son las de las trecenas. Son 200, 260 tonalti, justamente lo que les decía. Vamos a iniciar, vamos a renovar esta cuenta. En alguna correlación de algunos hermanitos que llevan su cuenta del tiempo, solo respetan lo de las decenas, porque por eso también le llama la cuenta continua. ¿Por qué? Porque no hay ni Montemi, nada de. Terminan los 260, empiezan los otros 260, empiezan los otros 260, ¿no? Pero bueno, en esta veintena que vamos a vibrar, dos trecenas, Secuautli y Setochi. Y va a ser muy interesante, hermanitos. ¿Por qué? Porque justamente vamos a recibir nuestros abuelitos el 27 de septiembre. 27 de septiembre, 27 de octubre, con la tradición que tenemos nosotros aquí, con el sincretismo religioso, vamos a encontrar a nuestros muertitos, a nosotros. Esto es muy importante analizarlo. El sincretismo religioso es la unión de la creencia católica con la creencia de los abuelos. Intentaron fusionarlo, pero ahora nuestra función, nuestro trabajo es separar eso. Y claro, ahorita los hermanitos aquí del país de México, no les podemos decir, no, no lo festejen el 2 de noviembre, lo vamos a festejar el 27 de septiembre.
No porque ya está bien arraigado, ¿no? Pero poco a poquito nosotros vamos a hacer ese análisis, ¿no? Para nosotros, aquí en su pueblo, Cinco del Río, a partir del 27 de septiembre ya se da una ofrenda. Decimos a San Miguel Arcángel, pero es a los abuelos, a la milpita, al agradecer, al centeo. Y después de eso, todo octubre, cada 8 días, hacemos las vigilias hasta que llegue el Día de Muertos. El 27 de octubre vamos al encuentro de nuestros muertitos. Y curioso que vamos al rumbo norte, ¿no? Entonces, en esta veintena vamos a recordar a nuestros ancestros. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a caminar sobre estos días de la veintena. Vamos a estar presentes, vamos a estar analizando nosotros. Ya florecimos, ahora nosotros como frutos, cómo estamos madurando, cómo estamos asimilando esta vida. Pero también vamos a recordar que todo esto nos debe de servir para un cambio, para armonizarnos, para vivir como Shiu Tekuk. Entonces, el 27, hermanitos, yo les invito, el 27 de septiembre, podamos reunirnos y cada uno de nosotros tener una hoja de todo lo que hemos aprendido y de todo lo que queremos eliminar y hacer una ceremonia, quizá en nuestra casa, donde podamos quemar todas esas energías que nosotros no queremos emplearlo, como Xipetote, como el Itztapaltote, de cambiar esta armadura, de renovarnos para iniciar con ímpetu, con más sabiduría, el nuevo ciclo de 260 toneladas. ¿Sí, hermanitos? Entonces, ese es el trabajo de esta veintena que iniciamos hoy. También no nos olvidemos, también no nos olvidemos de vivir como la fiesta, ¿no? De Iluit. Disfrutar esta fiesta, disfrutar de nuestro aprendizaje. Le decía un hermanito, perdón, disfrutar de los obstáculos que estamos viviendo. Quizá problemas, quizá oportunidades, quizá retos, pues vamos a disfrutarlo con ímpetu. ¿Sí, hermanitos? Bueno, de mi parte sería todo con la veintena. No sé si tuvieran alguna pregunta o alguna aportación. Los escuchamos. Tazoka Matini. Sí, hermanita Leti, adelante. Temashtiane, en la imagen donde aparece Ixtrilton y Xochiquetzali, en la parte del medio, ¿nos puede dar ese significado de ese dibujo? Es un círculo negro con Ujú, líneas, diagonales blancas y abajo ese cuadrito. ¿Qué representa? ujú. Claro que sí. Xochiquetzali y Ixtlilto. Dice, dice Xochiquetzali, ten, te entrego esta energía, que soy yo, que tú eres una flor y debes de florecer con armonía, con tu perfume. Este somos nosotros estos hermanos. Dice Ixtlilto, inclusive Ixtlilton, si se dan cuenta, con su mano nos empodera, nos da. Dice Ixtlilton, yo, el del rostro oscuro, el del coyotito joven, con la energía joven y armonizada. ¿Por qué armonizada? Porque chequen su tocado. Tiene el tocado precisamente de Xutecutli y si no de Tlahuizcal, de Xutecutli, porque Tlahuizcalpantecutli son dos, son cuatro, pero este son dos. Y tiene pintado el rostro como el de Osomatli. Dice, yo, Ixtlilto, este somos nosotros, no olvidemos, el centro. Yo te empodero, te doy la energía florida para que tú puedas vivir.
que puedas disfrutar este juego de la vida, este tejido de la vida, este vivir de armonizado, este tejer con todo lo que te rodea, este tejido con tus seres queridos, este tejido con los rumbos cósmicos, este tejido con contigo mismo. Si ustedes se han dado cuenta, esta misma imagen vamos a encontrarlo en el fuego de Patoli. Esta imagen. Uno. También esta imagen nosotros podemos lo podemos encontrar. ¿Se acuerdan de los 8 rumbos? También nos simboliza los 8 rumbos. Chequen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rumbos. También nos habla, si se dan cuenta, aquí en el centro está en medio Olin. Olin, sí. Representa a Olin. Nos dice, por los 4 rumbos, conéctate como ese movimiento. En estos 4 rumbos, en este juego de la vida, busca lo que tú quieres para ti. ¿Quieres buscar en la luz o en la oscuridad de estos 4 rumbos? Tú eres la fuente de esos 8 rumbos. En este tejido que está aquí, miren, chequen, tiene este cuadrito aquí en medio. Es geometría, pero también tiene estos rombos muy bien marcados. Tiene un círculo, tiene un tejido. Esta nos invita como el collar de los dos. Nuestro Tezcatlipoca debe de purificarse con todo este tejido por los 4 rumbos, por la geometría sagrada. Pero no olvidemos nosotros que este círculo, lo que hablábamos hace ratito, de la ciclicidad de la vida, de que tu Tezcatlipoca no vuelve a ser lo mismo cuando ha aprendido, cuando ha asimilado, cuando ha armonizado, pero cuando ha dicho, lo acepto con amor esa enseñanza, está tejiendo todo ese conocimiento. A la vez de que este Tezcatlipoca nos recuerda cómo nuestra mente, cómo nuestras neuronas, las células de nuestro cerebro, están entretejidas, están interconectadas. ¿Sí? Entonces, aquí nos habla justamente de eso, de empoderarnos, de renacer. Por eso están en color negro, porque está en nuestra energía interna, porque es un buen momento de hacer esa autorreflexión. ¿Por qué? Para poder volar como el águila, ligeros hacia nuestro objetivo. ¿Sí? Espero haberle contestado su pregunta, hermano. Tlazocamati Tamachani por tan hermoso conocimiento. Le agradezco. Gracias. Sí, hermanitos, pues es una gran aventura, es un gran seguir aprendiendo y reaprendiendo. Y lo que yo les pido es que no se me desesperen, ¿sí? Vamos paso a pasito y yo sé que vamos a lograr, ¿sí? Tlazocamati Nogniwa. Si no hubiera ninguna otra participación, que que mostla. Mañana vamos a ver el último grupo de Imantli y Nautes. Ya quiero terminar con ese grupo para que sigamos con las demás energías. ¿Les parece? Mañana vamos a tener la clase de Tonalpoali. Mañana sí, el horario normal. 8:30. ¿Sí? Maestro, Sí, hermanito. maestro, ¿le puedo preguntar algo? Sí, adelante. Maestro, me gustaría que nos diera una cátedra sobre los voladores de Papantla. No sé si quiera usted o si
o si pueda estudiar. Bueno, yo pienso que usted ya lo ha estudiado, porque es muy profundo ese concepto de los voladores de Papantla, maestro. Sí, tal vez sería un día domingo, hermanito, que lo pudiéramos tratar. Un día domingo que es de charlas. Ajá, Ujú. usted nos dice cuándo, maestro, cuándo pueda, maestro. Adelante, hermanito. Entonces Es, lo checamos, lo planeamos y lo tendremos en cuenta. es todo, mi maestro. Plazo ¿Qué más? Camati. Tlazokamati, timoitasque mostla, ximosehuican, Tasque, motimosehuican, Mostla, timoitasque nogniwan, Tlaxcamati motimosehuican. Temachtlan. Tlazokamati ¿Qué más, temachtian.